Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esto es Zona Franca. Desde 1970, una gran parte de los científicos del mundo se han venido preocupando y ocupándose por el aumento de los seres humanos en el planeta Tierra. Actualmente somos casi 8.000 millones de personas y para el 2100, en unos cerca de 80 años, según datos de la ONU, el planeta podría albergar casi 11.000 millones de personas. Esto con el gran aporte, por supuesto, de los países africanos. Por esta multiplicación de seres humanos, muy en consonancia con el divino mandamiento bíblico, fructificad y multiplicaos, ya hay personas que piden y casi que exigen que los seres humanos no nos reproduzcamos más, que no tengamos hijos, no solo porque los niños no vienen, como dice el viejo refrán, con el pan debajo del brazo, sino porque los recursos de la tierra que nos ha albergado no son infinitos, son finitos. Ese es uno de los argumentos. Otros afirman que lo que ocurre es que están mal distribuidos. Esta noche vamos a hablar de eso. Además, por un lado es un problema tener un planeta con tanta gente, por otro lado hay que mirar la otra cara del problema. La población se está envejeciendo. Basta solo con darle una mirada a los canadienses, a quienes les preocupa el envejecimiento de su población y la falta de personas que asuman las cargas laborales. Para no ir muy lejos, hay que mirar que es una bomba de tiempo a futuro y casi que presente del sistema pensional colombiano. Muchos pensionados y pocos los cotizantes. Fructificadas y multiplicados o no, ese es el tema de conversación. De eso vamos a hablar esta noche, un tema transversal también a la de los seres humanos y al muy discutible y muy cuestionable debate del aborto. Bienvenidos, entramos a Zona Franca. Bienvenidos, entramos a Zona Franca. Se estima que hay un poco más de 7.000 millones de personas en el mundo y las previsiones dicen que el número en este año llegaría a 8 millones, de 7 a 8 millones en noviembre de este año. Debido a las cifras, muchos se preguntan, y ese es el gran interrogante, si el planeta es capaz de sostener tanta cantidad de habitantes. ¿Cuánto más puede aguantar el planeta Tierra? Una discusión que está atada, por supuesto, a otras discusiones. Esta noche está con nosotros María Fernanda Alarcón Salvat. Ella es abogada, madre de familia, directora de la Red de Familia Colombiana, una organización conformada por padres que buscan solución y protección por el respeto y la promoción de la familia. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. También está esta noche con nosotros Luis Miguel López, que es católico y misionero antioqueño, esposo y padre, trabajador empresario, integrante de la Cámara de Representantes por el Departamento de Antioquia. Bienvenido, representante, buenas noches. Muchas gracias, un saludo para todos los que nos ven. Y bueno, gracias a toda la mesa también y un saludo para los que nos acompañan. Gracias, señor. Juliana Ospitia es psicóloga con especialización en psicología social y construcción de paz, con experiencia en acompañamiento de psicología social a mujeres víctimas de violencia de género. Actualmente trabaja en la ONU, en la ONG feminista. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. María Camila, buenas noches. Un saludo a la mesa de trabajo y un saludo a todos los televidentes. Gracias, señora. También está con nosotros Michelle Hernández, es jefa de proyectos en la Fundación Natura, conocedora en temas también de cambio climático. Bienvenida, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto estar acá. Gracias. Quisiera comenzar con Juliana. ¿Cuál es la parte de la discusión por la que uno debe empezar a hablar del tema, si es o no sostenible, si debemos o no dejar de tener hijos, si debemos o no seguir procreando, seguir multiplicándonos? Yo creo que hay que empezar hablando de los derechos de las mujeres, ¿no? Es un tema muy importante, y de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Precisamente como tú señalabas al inicio del programa, es una reflexión muy importante y es también una realidad que es importante reflexionar juntos y juntas, ¿no? Hay un mandato social histórico también que se nos ha exigido a las mujeres de reproducirnos, como tú decías, o de, también por el simple hecho de ser mujeres, tener hijos o casarnos, ¿no? Y creo yo que es algo que hay que cuestionar también y que debemos también hacer una reflexión muy aterrizada, recogiendo las realidades de las mujeres y también poniendo en el centro los derechos, las autonomías de las mujeres y por supuesto lo que tú señalabas de estamos en un mundo que también nos pide que paremos
el consumo desaforado y el capitalismo desaforado de los recursos, ¿no? Y creo que también para que la vayamos por natalidad- partes, doctora Juliana, el tema parte, si lo quisiera preguntar con absoluta franqueza, la mujer desde su óptica, ¿viene absolutamente diseñado, la función principal de la mujer es dar vida? No, para nada, no, esa no es la función principal de la mujer, eso es lo que la sociedad nos ha hecho creer, ¿no? De que por ser mujeres o que la reproducción y el ser madre, la maternidad también forzada está ligada al ser mujeres, pero eso es una construcción social y cultural y que por supuesto es una expresión del patriarcado y de la discriminación de género. Michelle, ¿usted cómo lo ve? Estoy de acuerdo con Juliana. Los derechos de la mujer, cada mujer es independiente y puede tomar la libertad de si quiere o no tener hijos. Y no solo la mujer, las parejas en general son las que toman la decisión sobre si tener o no tener hijos. Independientemente, pienso que alrededor de eso hay un montón de cosas que como padres que quieren tener hijos deben reflexionar, ¿no? Por ejemplo, los recursos económicos con los que van a mantener un hijo. Las capacidades también que brinda, digamos, ambientalmente, políticamente, económicamente, todos los recursos que actualmente existen, tanto en el país como en el planeta, para brindarle una buena calidad de vida a ese hijo que vendrá. O sea, no es una cuestión de que vinimos al mundo a reproducirnos o que es el fin último del ser humano, sino que va más allá también de las circunstancias en las que vivimos actualmente en el mundo. Representante López. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que se difunde mucho un mito, el mito de la sobrepoblación. Y es una idea que viene hace muchos años difundiéndose en el mundo, desde el siglo XIX. De hecho, pues con algunos autores que empezaron a hablar de que iba a haber una sobrepoblación, de que el mundo se acabaría en el siglo siguiente y siguió el siglo siguiente y el siglo siguiente y no se acabó. Y hoy seguimos debatiendo el tema, incluso con ejemplos claros a nivel de leyes como China, que hasta el 2015 tenía una política de un único hijo con esa idea de sobrepoblación. Y les tocó retractarse y bueno, y con toda la realidad y problemáticas problemas éticos que contrae esto. Entonces lo que primero quisiera decir es eso. Estamos hablando de un mito y entonces como mito hay que desmentirlo. Y lo segundo también, pues quisiera decir que de acuerdo con Juliana que mencionaba, gran parte del problema que tenemos en el mundo es un capitalismo salvaje, es digamos esa responsabilidad que debemos tener nosotros como seres humanos con el planeta en el que vivimos, pero no es un tema de sobrepoblación. Y también algo que mencionaba Michelle, de la libertad. El tema de los hijos, por supuesto, es un tema de la libertad de cada familia, pero esa libertad va hasta cuando, como todos, la libertad mía va hasta la otra persona. Entonces, por ejemplo, en tema de vida, pues cuando hay un embarazo, hay otra persona, en ese sentido, pues no es un tema simplemente de la mujer, sino que ahí hay otra persona y hay que defender un bebé que hay adentro también. María Fernanda. Gracias. Yo soy esposa y madre de 2 hijas, de 20 y 23 años. Y creo que nos hace falta algo en la ecuación, y es el amor. Yo creo que no hay nada que brinde mayor amor y ganas de servir y de dar que una familia y que los hijos. Claramente es una decisión autónoma y es una decisión libre, y en eso estamos todos de acuerdo. Y debe ser responsable también. Nadie está diciendo que no. Pero la familia es la mejor red social del mundo, porque colaboran entre sí. O sea, los hijos, ahora que estábamos hablando un poco del tema pensional al arrancar, los hijos ayudan a encargarse de sus padres. Yo lo acabo de hacer, mis 2 papás murieron de cáncer. Y estuve ahí, ese fue el mayor regalo. Y ellos tuvieron quien estar ahí. Los que estábamos ahí, porque fue en plena pandemia, fuimos los hijos. Es la mejor red social del mundo. Cuando se faltan los recursos de alguno, viene un tío, o el papá, o el abuelo a apoyar y colaborar. Entonces, no podemos quedarnos en cifras, que estoy de acuerdo que es un mito y que hay que debatirlo, pero que invito y que es importante establecerlo, y por eso creo que el debate es importante. Pero la familia es el núcleo de la sociedad y es quien hace cuando se fortalece, es la que permite
que nos ayudemos y nos colaboremos entre sí y no nos despedacemos a través de un capitalismo salvaje. En las familias eso no existe, es realmente una unión, un centro de colaboración y por eso claramente soy defensora de la familia, de la vida y de los hijos. Juliana. Claro, me parece muy interesante lo que señalas del amor, que ahí también yo cuestionaría qué creencias tenemos en torno al amor. Yo también soy muy de, creo en el amor y creo que el amor es el que guía nuestras acciones, pero en un amor que es libertario, en un amor que es autónomo, en un amor que garantiza derechos. Y al hablar de la familia creo que se tiende a romantizar las familias. Por supuesto que todas y todos quisiéramos tener esa red de apoyo familiar, que nos acompañe, que nos soporte, a la que podamos acudir, pero la realidad de las mujeres y la realidad en Latinoamérica y colombiana es que a veces en la misma familia ocurren las violencias y en la misma familia ocurren los señalamientos. Entonces, creo que no podemos tampoco romantizar, idealizar a la familia, ni tampoco podemos caer en enfoques familistas, ¿no? Debemos hablar de familias diversas también y de familias también que vamos eligiendo a lo largo de la vida, ¿no? Precisamente para tener esa red de apoyo. Yo estoy de acuerdo en algo que dice Juliana y por supuesto muy de acuerdo con María Fernanda, y es que justo el ideal es la familia, el ideal es que las familias también convivan, digamos, armónicamente, que haya amor, ese amor que hay en las familias, y por eso justamente hay que luchar por eso, hay que trabajar por eso y hay que promover la familia. Por ejemplo, yo esta semana, pues hace 2 semanas di un debate en el Congreso en contra del divorcio, porque el divorcio siempre es un sufrimiento para una familia. Sufren los hijos o sufre uno de los esposos, bueno, etcétera. Siempre es un sufrimiento. Y lo que yo decía es que nosotros no podemos promover el sufrimiento del divorcio, sino más bien lo que nosotros tenemos que promover es la familia. Que el que se vaya a construir una familia con libertad sea responsable y además asuma con responsabilidad esa labor de construir familia y que además que lo haga con amor, que sea buen padre, que sea buena madre, que sea buen esposo, buena esposa, bueno, etc. Pero eso del matrimonio como los hijos, que creo que el matrimonio es otra discusión, representante, es como una lotería. Yo coincido acá con María Fernanda que la familia, digo, encontrar el apoyo en un hijo, pero eso es un gangazo, o sea, encontrar un buen hijo, eso no es, digo, la ley de todos los días, un buen hijo, un hijo responsable, un hijo amoroso. A quienes dicen que detrás de una gran familia también hay grandes tragedias, como por ejemplo la pobreza, la desigualdad, ¿usted qué le responde? No, estoy totalmente de acuerdo y lo decía, es el ideal y es por lo que hay que luchar y por lo que hay que trabajar. Ya otro es la realidad que vivimos todos los días, por supuesto, y la realidad es que hay familiares, pero eso es lo que yo digo es, hay que trabajar en eso, en que eso no suceda, por ejemplo, el tema de la pobreza. Estoy de acuerdo, por ejemplo, respecto al tema de la sobrepoblación y volviendo un poco al tema, se menciona que, vea, es que hay muchos que aguantan hambre, por ejemplo, pues, y para concluir. Pero, por ejemplo, así revisaba yo algunas cifras, en Colombia se desperdician, o sea, se botan más de 9.7 millones de toneladas de comida. Con eso se podría alimentar a todo Bogotá, los 8 millones de habitantes, los 365 días del año. Entonces uno empieza a ver que las realidades que vivimos son temas que hay que afrontar y que hay que solucionar. El punto es que uno dice, tratando de afrontar eso, crea políticas que van en contra de la familia y en contra de lo que verdaderamente debemos querer. Michelle. Lo que pasa es que, o sea, estoy de acuerdo con algunas cosas de lo que dices tú, sin embargo, pienso que, o sea, la sobrepoblación o la población, sí, o sea, digamos, hay que tener la responsabilidad en el momento de tener hijos, o sea, no es tener hijos por tener hijos, ya como ustedes lo han mencionado, es ser una, o sea, es algo de responsabilidad, o sea, si uno va a tener una familia es porque tiene cómo mantenerla, va a poder darle a sus hijos pues la mejor calidad de vida posible. Sin embargo, como decía Juliana, a veces eso no pasa. Y tampoco puede, como decía Juliana, romantizarse tanto el tema del amor y de la unidad familiar, porque a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay personas que son un poco, con una visión un poco egoísta de voy a tener hijos para no quedarme solo cuando sea viejo y para que me cuide. Yo también tuve a mi papá que murió de cáncer y lo acompañé hasta el final de sus días. Sin embargo, y pues me alegro mucho de haberlo hecho, sin embargo... ¿Usted tiene hijos? No. Juliana. No tengo hijos. Michelle, disculpe, ¿tiene hijos? No tiene hijos. tengo ¿Y quiere hijos. tener hijos? No. No quiero tener hijos. Pero más como una decisión mía propia de mujer, que no siento que tenga como la, digamos, como la capacidad, no la capacidad, como
¿cómo se dice eso? Como la aspiración o como la, sí, no es como algo que me haya nacido como de mujer, como ser mamá. Y también porque digo, bueno, traer hijos al mundo con el montón de problemas que hay, no solamente económicos, sociales, ambientales, pienso que a largo plazo y como vamos, no hay como las capacidades para ofrecer una buena calidad aquí se habló de de vida. la palabra mito alrededor de lo que se habla de la sostenibilidad o la capacidad del medio ambiente para aguantar más personas, para albergar más personas. ¿Qué tan cierto es que el planeta ya no puede recibir más personas, que debemos desacelerar el nivel de reproducción? Hay científicos inclusive que ya dicen que el planeta superó la capacidad de carga que tiene para sostener a más personas sobre el planeta. Yo creo que efectivamente, no sé si ya llegamos a ese límite, o sea, no podría asegurar que sí ya llegamos a ese límite, pero ya estamos llegando, yo creo. Ya digamos que entre más gente hay, mayor demanda de recursos, mayor demanda de alimentos, hay una desigualdad muy grande en el acceso a recursos, por ejemplo. Tú nombrabas ahorita algo de la pobreza y sí, efectivamente hay una desigualdad muy grande. Uno ve porque hay gente que, por ejemplo en Colombia, hay tanta comida, somos un país tan rico en alimentos, porque por ejemplo en La Guajira hay niños que se están muriendo de hambre. O sea, es una desigualdad social y económica del acceso a recursos lo que tenemos nosotros también, y eso es a lo que tenemos que entrar a pensar al momento de, venga, yo tengo las capacidades para que cuando yo tenga un hijo le voy a poder dar los recursos que necesita, o va a ser un niño que va a estar ahí muriéndose de hambre o pasando necesidades que no son necesarias. María Fernanda. Creo que, digamos, hay dos temas que creo que es importante como retomar un poquito, y es la responsabilidad en la maternidad y en la familia no choca con recibir un hijo no planeado. O sea, el don de la vida que supera. Yo en eso creo que las mujeres tenemos esa vocación, esa posibilidad. No es lo único que nos define, ¿de acuerdo? Tenemos muchas otras capacidades y facultades, y quien decide no tener hijos o no puede, no es menos mujer, porque nuestra maternidad se extiende. La mujer es a su vez protectora de otros, del hermano menor, del familiar caído. O sea, nuestra vocación es mucho más amplia. Esa maternidad no es literal en hijos. Considero que tenemos un problema inmenso de distribución de los recursos. Tú misma decías, en Colombia hay una riqueza. Yo tengo papás o sea, somos casi que de todo, de Barranquilla, de Bucaramanga, he conocido gran parte del territorio, nací en Medellín. O sea, lo que digo es que cada sector nuestro tiene recursos, pero desafortunadamente no hemos tenido gobernantes tan eficientes, ni hemos impulsado y debemos promover a los buenos para ¿es de llevar gobernantes vías? o hay un fuero, digo, interno de una mujer, de una pareja que a pesar de su situación decide traer al mundo? Es decir, no es a las personas, se lo pregunto con el mayor de los respetos, que dicen, es egoísta pensar en traer un niño al mundo cuando ni siquiera uno tiene las capacidades para autoabastecerse. Para responderte eso, es que yo estaba hablando de dos escenarios y ya me voy a meter en ese. Uno es el tema social, donde nos tenemos que apoyar el gobierno a las familias, a los pequeños productores, a los campesinos. Es que es mucho lo que se puede hacer en tema de una eficiencia en la producción agrícola y de distribución de los recursos. Segundo, el tema de la familia. O sea, yo he oído ese argumento y lo respeto muchísimo, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque tenemos que ser parte de la solución. No podemos abatirnos ante los problemas. Y yo creo que si nosotros educamos a nuestros hijos para ser parte de la solución, como lo soy hoy, así me educaron mis papás, como lo son ustedes, cada uno en sus batallas, está dando lo mejor por ese planeta. Como le eres tú siendo un representante promoviendo buenas leyes. ¿Quién dijo que los niños que van a nacer van a ser una carga y pobrecitos y allá abatidos? Van a ser parte de la solución, si así los educamos. Así educo a mis hijas y son un ejemplo. Juliana. Sí, yo quería comentar a lo que señaló el representante sobre si es un mito o no la sobrepoblación, y yo creo que el cambio climático es una realidad tangible, ¿no?, que podemos palpar cada día, y que nuevamente nos señala que no es un mito este tema de la sobrepoblación, y que hay que también ser muy consciente de que el simple hecho de existir
también implica una alta huella de carbono, implica también un costo muy alto y creo que eso es algo que cada vez hay que pensarse más, ¿no? Y otra cosa que quería también señalar a propósito de lo que señalaba María Fernanda es el tema del cuidado, ¿no? Que te escuchaba y pensaba en eso. Yo creo que el cuidado, que debemos colectivizar el cuidado no debería ser algo que se le adjudica a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que claro, que las mujeres que quieran ejercer la maternidad, que sea una maternidad deseada, libre, que cada una también pueda decidir cómo quiere acompañar ese proceso de crecimiento de sus hijas o no, pero que también nos cuidemos entre todos, las que no queramos tener hijos o los que ya estamos acá, pues que también, como tú decías, libremos estas batallas juntos para que podamos también tener un mejor mundo, porque está muy, muy compleja toda la situación y la realidad es una precarización económica que también no podemos olvidar que impacta de manera diferencial a las mujeres, ¿no? A las mujeres. Si uno no tuviera que cuantificar las mujeres, ¿en qué medida hoy quisieran tener o no tener hijos? Bueno, pues depende también de los círculos en que nos movamos, ¿no? Pero yo tengo varias amigas, yo misma, amigas, colegas, profesoras de diferentes realidades sociales que también por diferentes razones deciden no tener hijos. Y tengo también muy buenas amigas familiares que maternan y que también se gozan su maternidad deseada y yo creo que sobre todo está en el centro lo que hablábamos, la libertad de poder elegir. Se lo preguntaba porque creería que hay una narrativa alrededor de las mujeres no quieren tener hijos. Ahora que se está hablando de mitos, si usted percibe, si usted cree que eso es cierto o son narrativas o son discursos que se han ido acomodando en algunos sectores. Yo creo que no podemos generalizar porque cualquier generalización también no nos permite como reconocer las diferentes realidades. Seguro hay muchas mujeres que también están reflexionando y también están tomando sus decisiones muy valiosas para no tener hijos y creo que también debemos desde allí hacernos reflexiones y habrán otras mujeres también que por diferentes razones muy valiosas también quieren ser madres, ¿no? Yo quisiera aportar algo ahí y aquí, tomando las palabras de Juliana, hacer reflexión, que reflexionemos respecto a este tema y a responderte una pregunta también, sin antes que se me olvide de lo que está hablando Michelle. A ver, muchas veces se crean mitos sobre problemas que existen y que debemos afrontar y que debemos solucionar. Ante la pobreza, combatamos la pobreza. Ante la problemática medioambiental, que estamos de acuerdo, pues combatamos la problemática medioambiental y que de hecho hoy hay un avance gigante en eso y que estoy de acuerdo y que me encanta. Que otros temas, inclusive dicen, pues porque se habla de la sobrepoblación, pero te cuento que los casi 8 mil millones de personas que hay en el mundo, podríamos vivir en un solo estado de Estados Unidos que se llama Texas. Cada uno con su casita, más o menos con un buen espacio. Otro tema, un problema es la redistribución, por ejemplo, de tierras, o la concentración que tenemos en las ciudades. ¿Y saben por qué se da la concentración? Por la falta de oportunidades en el campo. La gente no se quisiera ir del campo, pero falta de oportunidades, se van a vivir en una ciudad con unas dificultades enormes. Entonces, bueno, ¿cómo combatimos todo eso? Y ante esa realidad. Y eso sí ha calado en los jóvenes y ha calado en las familias. Porque mira, y lo dice un estudio, bueno, 38% de los jóvenes de Estados Unidos hoy casi que dicen que no quieren tener hijos, por esos más o menos argumentos que acabo de mencionar y que hemos un poco debatido acá. Entonces mira eso como influencia, pero realmente no hay una sobrepoblación con algunos de los temas que ya mencioné. Hay unos problemas que hay que combatir, por supuesto, pero yo sí quiero decirles a los que nos están viendo y a los jóvenes que tener hijos es una belleza. Yo llevo 3 años de casado y tengo 2 hijas, chiquiticas, tienen 2 años y 1 año, son espectaculares. Y mi suegro siempre me decía una frase muy bonita y ellos pues están muy felices de abuelos, y mis papás también, pero me decía una frase que me caló mucho a mí. Me dice, un hijo es una vida más que uno vive. Es decir, ustedes no saben la belleza que es tener familia, no saben la belleza que es tener los hijos. Y obviamente eso es un reto grande porque finalmente como padre me requiere esfuerzo, a mi esposa también nos requiere esfuerzo, pero qué belleza, porque lo que vale, lo que más cuesta quizás es lo que más uno valora. Y en ese sentido también la familia, los hijos. Pero el mundo representante también ha ido cambiando, digo, no solo es el discurso de si es o no rentable tener un hijo, sino también si es rentable, Michelle, para el medio ambiente. Digo, la discusión hoy alrededor de las edades, digo, si usted hace una encuesta en edades, si usted va y le pregunta a un joven de 24 o 25 años, muy seguramente esa población hoy no quiere tener hijos. Justo, pero uno materializar un hijo, es decir, rentable o no rentable, eso realmente, pues uno decir es que no tengo un hijo porque me cuesta mucho, o sea, como si la vida costara, o es decir, yo no sería capaz de
ayudar al otro porque me cuesta mucho, o es que venga, yo estoy como sociedad solo. Pero- o sea, ya pero- empieza pero- uno a materializar al ser humano. Claro, suena cosmético, representante, pero la vida cuesta. Los colegios cuestan, tener un hijo hoy cuesta. Digo, hoy ese viejo refrán, y se lo mencionaba al arranque de la discusión, no vienen los niños con el pan debajo del brazo. La vida, el mundo ha cambiado. No, vea, iba a decir una cifra importante, inclusive otro de los puntos, y ya son temas sociales que están viviendo hoy María Camila, con este montón de mitos que se están viviendo, inclusive que se están pues, sonando y que están difundiendo, inclusive a nivel laboral. Hay un problema hoy laboral y es la inestabilidad de los trabajadores de hoy. Y está estudiado que es más estable una persona que tiene familia. Segundo, el tema... ay, se me fue. Bueno, Tranquilo, ya regresamos, Michelle. Bueno, es que has dicho tantas cosas que ya como que... Pero digamos que sí, o sea, tú dices, tener un hijo pues es como vivir otra vida, es lo mejor, y pues sí, o sea, uno no dice... O sea, yo conozco muchas personas que tienen hijos y son muy felices. Hay personas que no son felices teniendo hijos, hay mamás que han dicho como, y que yo pues he leído algunos artículos de algunas mamás que dicen, ser mamá es lo peor, o sea, le quita a uno, o sea, deja a uno de vivir su propia vida, bueno, eso ya es otro Son tema. experiencias. Son Digo, experiencias. así conozco muchas y también conozco muchas que aman la maternidad y la defienden. María Fernanda, que es una, tiene 2 niñas, digo, eso dependiendo de cómo le vaya a uno en el baile. Exactamente, pero entonces ya ahí volviendo al tema de los recursos, obviamente, como ya lo han dicho ustedes, tener un hijo cuesta, obviamente, pero tener un hijo ahora creo que cuesta mucho más que antes, y no porque ya obviamente la educación sea más costosa, que obviamente eso es una realidad, el mantenimiento de una persona, la calidad de vida de una persona, por lo menos en un país como este, pues es alto. Bueno, pues obviamente uno no puede comparar con otros países en donde tienen otros tipos de calidad de vida, pero tener un hijo acá, pues pienso yo que es costoso, pero también tenemos que, o sea, es algo que ya es un poco ajeno a nosotros y es el sistema económico que el mundo está viviendo en este momento, y es que el capitalismo desmedido de la gente es lo que hace que haya un mayor consumismo, y eso es quizás lo que nos está, digamos, aumentando la huella de carbono. Preguntarle, si disminuyéramos un poco el consumismo, el nivel de producción y de consumir también, ¿podríamos hablar a un futuro no muy lejano de seguir procreando, de seguir dando vida? Pues digamos que estamos un poco lejos, creo yo, porque digamos que el planeta y la gente se está reproduciendo a tasas muy altas, pero yo creo que si se empiezan a cambiar los hábitos, o sea, por ejemplo, tener un bebé, leía yo en un artículo que tener un bebé hoy en día cuesta más que antes porque ahora se inventan un montón de cosas y que el producto para esto, para esto, para esto. Tener un bebé, por ejemplo, genera más de una tonelada de pañales, 1000 toneladas de pañales, creo que es el cuento. Y digamos que todo lo que genera un bebé en pañales, en pañitos húmedos, digamos que es una carga para el planeta, eso se va a descomponer en millones de años y todo eso va generando más impacto y más impacto. Hay gente que ni siquiera es consciente de, ven, esto lo voy a desechar aquí. No, hay gente que un pañal le importa 5 y lo desecha, por ejemplo, por la ventana de un carro o un cuerpo de agua. O sea, falta también un poco de conciencia en ese sentido de, bueno, tengo un hijo, y consumo, pero también contamino. O sea, es como el acabose, o sea, en todo sentido. Juliana. Yo quisiera también, a propósito de lo que señalaba el representante, y es que creo que se equipara familia a igual a tener hijos, ¿no? Entonces también quisiera poner la reflexión de, pues familia o el concepto de familia tendría que diversificarse y ampliarse. Familia no es solo tener la parejita o los hijos, yo puedo tener mi pareja, no tener hijos y ser familia, yo puedo vivir con amigos y también tener una relación vinculante de familia, ¿no? Familia también son parejas de orientaciones sexuales diversas, ¿no? Entonces creo que también estaba muy asociada
la familia prototípica, que yo creo que debemos cuestionar. Y lo segundo, cuando estábamos hablando del acceso a los recursos que tú señalabas, María Camila, y es, pues no nos olvidemos que acá estamos 4 personas blancas, privilegiadas, ¿no? Que podemos tomar estas decisiones, ¿no? Sobre si queremos tener o no hijos, pero que también la realidad de muchas mujeres y también las realidades de muchas personas, debido a la precarización también socioeconómica y a todo lo que estamos hablando del acceso y la inequidad en el acceso a los recursos, pues no hay tiempo también y no están estas condiciones para tomar estas decisiones. María Fernanda. De acuerdo, en algunas cosas, digamos, no en todo. La familia es extensa, pero sin hijos, o sea, digamos que en este mundo nadie más tiene un hijo. O sea, acá se extingue el planeta Tierra. O sea, claramente necesitamos de los hijos para que podamos sobrevivir como especie y para que, por ejemplo, los adultos mayores hoy tengan la pensión, porque los jóvenes y los que estamos ahora cotizando son los que estamos dando a los adultos mayores que están pensionados las posibilidades de estar ahí. O sea, es una red social mucho más grande, de acuerdo, pero requiere necesariamente de los hijos para poder multiplicarse, digamos. O sea, eso no lo podemos quitar de la ecuación. Otro tema, digamos que yo creo que es importante. Es cierto que los recursos son limitados y que un hijo tiene un costo como el que podemos tener nosotros si queremos comprar un carro, eso tiene una plata y uno tiene que prever, etc. Pero la verdad es que aunque uno sea responsable, siempre hay redes de apoyo de muchas cosas. Yo veo muchos programas que sacan en televisión de personas que están en necesidad de alguna cosa y se reúnen personas que ni siquiera tampoco son de la familia, que logran y convocan la ayuda. A eso estamos llamados a hacer, a apoyarnos cuando hay alguien en dificultad. En las mismas familias hay momentos buenos y momentos malos de algún miembro y estamos todos para apoyar ahí. Yo trabajo para un cultivo de flores donde son madres cabeza de familia la mayoría y les queda mucho más difícil. Pero en el cultivo donde yo trabajo hay un jardín, van los niños, o sea, la empresa se preocupa por ellos, hay redes y otros canales de apoyo que no es solo eso. Conozco a estas mujeres y son felices y muchas tienen o no tienen una pareja estable o tienen esposo, pero la gran mayoría son mujeres solas, desafortunadamente, porque no están felices con eso, pero son felices con sus hijos, o sea, no echarían el momento para atrás. Creo que el momento en la concepción fue, digamos, no se planeó como debería o lo que fuera. He hablado con muchas y creo que a todos nosotros, o sea, cada una dentro de su labor, tú también haces una labor social muy linda, conocemos esas realidades, no necesitamos vivirlas para poderlas apoyar. Tú como representante conoces una cantidad de la miseria y tiene que estar ahí es para apoyarlas. Es que ya me acordé de lo que estaba pensando. Señor. No, justo y retomando de lo que hablaban del invierno poblacional. Iba a hablar del tema pensional y eso fue lo que se me olvidó. Pero miren, hoy, y está estudiado estadísticamente, la tasa de reposición, es decir, para que no nos extingamos, la tasa de reposición es de 2.4 hijos, digamos, por familia. Y hoy en Colombia estamos en un invierno poblacional ya, estamos en 1.7. Europa, algunos países están en 1, y por eso es que hoy están viviendo ese invierno poblacional, y mencionabas al principio del programa lo de Canadá. Y eso trae consecuencias nefastas, e inclusive el tema pensional. Hoy las pensiones en Colombia son subsidiadas en gran parte. Y a futuro sí que va a haber una explosión y va a haber un tema peor con el tema pensional. Y no solo eso, miren lo de China que lo mencioné. Estaban viviendo unos temas tremendos pues a nivel de pensional, a nivel inclusive social. Papás, es decir, abuelos que estaban quedando y esto estaba creando una crisis de salud pública porque no habían hijos que cuidaran a sus padres. Imaginen la realidad que viene. Y retomando algunos temas más de lo que decía Michelle y Juliana, y es que efectivamente el problema es el consumismo, no los hijos. Entonces hay que tener una conciencia de responsabilidad. El problema no son los hijos, es quizás la desigualdad, la falta de oportunidades. Y yo digamos que estoy un poco en desacuerdo con el tema de que aquí somos privilegiados. La verdad, yo me crié en una familia en un barrio humilde de Medellín, y mi familia lo que ha hecho toda la vida es trabajar y me enseñaron a trabajar. Y hoy estoy aquí, digamos, porque la vida lo quiso así, Dios lo quiso así. Pero lo que quiero decir, mis abuelos tuvieron 14 hijos,
se vinieron del campo para Medellín. Mi abuelo era celador y fue capaz de sacar adelante con redes de apoyo a su familia. Y mi familia es una maravilla. Ustedes, cuando nos reunimos todos los primos, somos como 100. Bueno, yo soy, digamos, hermano, somos 4 hermanos. Es una belleza, inclusive, si usted hace una estadística en los hijos, porque hoy en Colombia, yo voy a dar esta estadística, ya las familias están más o menos así, esta es la estadística. El 27% de las familias tienen un hijo, el 45% 2, el 19% 3, el 4%, perdón, el 6% 4 y 5 más hijos el 3%. ¿Y saben qué? Los hijos también piden hermanitos. Ese es el otro punto, ese es el otro punto. Y ahora también hablamos de las familias multiespecie, que son otra modalidad de familia, pero actualmente hablando de los países más poblados en el mundo, China se lleva ese título, le siguen Pakistán, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Nigeria. Al regreso vamos a hablar de este tema, hablando de la procreación, hablando de si debemos o no seguirnos reproduciendo y de si el planeta Tierra es capaz de soportar más población. Vamos a hablar de una discusión que viene atado a esto y es el aborto y también el sistema pensional colombiano. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca a propósito de la discusión fronteriza de tener o no hijos con la idea de ayudar a evitar la debacle ambiental, es el aborto. Sobre este mismo tema hay asuntos en Colombia como la vandalización de la Catedral Primada en Bogotá. A propósito, también el Ministerio de Salud expidió la circular 094 en la que se amplían las posibilidades, las reglas del juego realmente para abortar en el país. ¿Cómo están viendo ustedes, María Fernanda, la discusión alrededor del aborto, alrededor de las reglas del juego que digo que son las condiciones para que las mujeres puedan acceder a aborto libre, a aborto absolutamente legal en Colombia? Pues con una tristeza profunda, porque claramente soy defensora de la vida, de una vida que ni siquiera es de la madre, sino es una vida independiente, como dijo el representante, y porque hemos olvidado un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida lo hemos, según los jueces, no todos, realmente tenemos unos muy buenos magistrados en la Corte Constitucional, pero algunos a través de las cortes se ha ampliado, primero porque en Colombia no había derecho a la vida, a la muerte, no existe, tampoco el derecho al aborto. Lo que sucedió, lo que ha venido sucediendo es que primero se despenalizó. ¿Qué significa esto? Que la mujer que abortaba no iba a la cárcel, con lo cual estoy de acuerdo, no tiene que haber una mandada a la cárcel de la mujer que por una situación de sufrimiento profundo es que está tomando esa decisión. Conozco a muchas mujeres, grandes amigas mías, que han abortado y han sufrido inmensamente el resto de la vida. Es que no estamos pensando en la mujer. Realmente hemos a propósito supuestamente de empoderar a una mujer, la estamos hiriendo de una manera inmensa, porque nuestra vocación es tener vida, hay que tener una sexualidad responsable. Entonces, que nadie está diciendo, pero la solución para por no tenerla, por la razón que sea, o porque tuvo un aborto, eso también, o porque tuvo una violación, pero digamos, la sanción de eso tiene que ser contra el agresor, no contra la víctima. Pero hablando del aborto, María Fernanda, ¿qué ingrediente adicional le da a la discusión sobre la extinción, sobre la sobrepoblación, el hecho de que en Colombia, planteémoslo en el caso colombiano, se permite el aborto, ya estemos hablando de eutanasia también sin ningún tipo de restricción? No, pues claramente eso es un elemento que han utilizado los poderosos que quieren mantener una población reducida para hacer un control poblacional, claramente. O sea, eso lo que busca es un control de la población, es un anticonceptivo, pero que mata. Michelle. Bueno, pues frente a la posición del aborto, pues bueno, pienso que pues también es como una decisión libre. Pienso que también hay, digamos, muchos, pues digamos como factores que están involucrados, por ejemplo, el tema ya religioso también, obviamente, ya depende también, es como de las creencias propias que tiene cada persona. La despenalización del aborto, bueno, pienso que es un tema importante.
Sin embargo, pues bueno, sí hay que analizar también pues las condiciones en las que pues también lo que tú dices pues también es para muchas mujeres ¿Usted es cree que es un doloroso. anticonceptivo mundial, como dice María Fernanda? No, yo pienso que el aborto es una decisión libre y a veces que muchas mujeres se ven obligadas a hacer, precisamente por eso mismo que estábamos hablando ahorita. Muchas mujeres no tienen los recursos para mantener a un hijo, muchas mujeres fueron violadas y digamos que no quieren tener un hijo que les va a recordar toda la vida que pasaron por ese momento. Pero no creo que sea para nada un control para la natalidad, no, para nada. Representante. No, pues lo primero por donde hay que empezar en este tema es que el derecho a la vida es el primero y el más importante. Y que el derecho a la vida comienza desde la concepción. Y eso no es una idea, eso es un tema científico. Ante un embarazo hay una vida que es dependiente de su madre porque depende de, digamos, en su cuerpo, pero independiente como persona y hay que garantizarle su derecho a la vida como le garantizamos el derecho a la vida de todos esos. Y es muy triste, María Camila, que la Corte Constitucional salga a despenalizar el aborto hasta las 24 semanas, 6 meses, muchos bebés han nacido a los 6 meses, y a la semana siguiente sale prohibiendo la pesca deportiva porque por si acaso los peces están sufriendo. Y usted sabe, desde la semana 16, desde la semana 12, a los bebés en el vientre les hacen operaciones, intervenciones intrauterinas. ¿Y saben qué les aplican? Eutanasia. Eutanasia no, qué pena. Anestesia. Anestesia. ¿Y sabe por qué le aplican anestesia? Porque sienten. Son bebés. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que porque están dentro de una barriguita, entonces ya no son personas. Claro que son personas y hay que defender. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de reproducción, de la sostenibilidad del medio ambiente del planeta Tierra. A propósito de la discusión y en relación con los inconvenientes de envejecimiento de una población, el Banco Mundial se ha pronunciado y sostiene que los puntos clave de la productividad es mayores niveles de productividad durante la etapa del bono demográfico, es decir, cuando hay una mayor cantidad de personas económicamente activas, puede ayudar en el mediano plazo o en el corto plazo a mantener una tasa de crecimiento positiva. Ya regreso con usted, Juliana. Al regreso de la pausa seguimos hablando de aborto y por supuesto un poquito más del tema pensional en Colombia. Ya regresamos, esta es Zona Franca. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de fertilidad, hablando también de la decisión de las mujeres de tener o no, los estamos leyendo hijos, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca, Juliana, sobre la discusión del aborto, la discusión alrededor de las decisiones de la Corte Constitucional. Sí, María Camila, yo quería señalar a propósito de lo que hemos reflexionado, que la despenalización del aborto en Colombia es una gran reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y había una deuda histórica para con nosotras las mujeres también de despenalizar el aborto. Cuando se despenaliza el aborto, no se está obligando a ninguna mujer que no quiera abortar a abortar, todo lo contrario, se está ampliando el panorama ante las realidades de mujeres que por diversas razones no quieren ejercer esta maternidad, ¿no? Y penalizando el aborto, o como estaba penalizado antes, digamos, de la sentencia de febrero de este año, ahí sí se está obligando a las mujeres, mandándolas a la cárcel, porque además es un delito que solo afecta a las mujeres, porque las mujeres ejercen la maternidad. Entonces allí los hombres también hablan desde un lugar de privilegio que desconocen y queriendo controlar también y decidir sobre nosotras, ¿no? Una mujer que no quiere ser madre por diferentes razones, forzarla a que ejerza una maternidad, allí también estamos ¿La pensando... decisión de abortar es de la mujer o es de la pareja, hombre y mujer? La decisión de abortar debería ser de la mujer también en primera medida, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque representante. Porque es que a uno como padre le piden responsabilidad, además pues responsabilidad con sus hijos, uno tiene que velar por ellos, pero entonces si uno es también, además que se concibe un bebé como pareja, entonces yo también, o sea, es mi hijo, ¿cómo yo no puedo decidir por mi hijo? Y pasó en Colombia, tristemente, con Juanse, 28 semanas tenía el bebé, y la novia quería abortar el niño y él no, y no pudo hacer nada, y eso sí es muy triste, porque es que es mi hijo. Es que miren,
tema del aborto es tan triste, porque aquí pues, se habla, y está hablando Juliana, de penalización. Nosotros no estamos diciendo aquí penalizar y metamos a la cárcel a las mujeres, pero es que entendamos que lo que hay en el vientre de una madre es un bebé. Y el año pasado, en cifras, inclusive inexactas, porque hay muchos que quedan en subregistro, hubo más de 3.000 abortos después de los 6 meses. ¿Qué diferencia un bebé de 7, 8 meses en el vientre, o como Juanse de 28 semanas, que son casi 7 meses, a un bebé recién nacido, que es lo mismo, que siente, que tiene las piernecitas, tiene todo, y los estamos matando en el vientre? Inclusive, ¿sabe cómo, María Camila? Con una inyección de cloruro de potasio, que es dolorosísima. Esa es la misma inyección que utilizan para la pena de muerte en Estados Unidos, y hay organizaciones humanitarias que están en contra de esa inyección porque se siente que se queman las venas, y están en contra de esa inyección. Imagínense, eso le estamos aplicando a los bebés en el vientre. María Fernanda. Yo estoy también de acuerdo con el representante, o sea, y contigo difiero en algunas cosas, no en todo. La decisión de tener un hijo es de la pareja y no es blanco o negro. Es que si no quiero la maternidad, entonces lo tengo que matar. Yo tengo familiares cercanísimos que han adoptado hijos maravillosos. Entonces no es como que la mujer tenga la soga al cuello y si no quiere tener su hijo porque fue violada, a mí sí me da un poco de las sexualidades irresponsables, que entonces la solución es matar. Ninguna solución debería ser matar la vida de nadie. Tampoco tener un hijo, quedarme con el hijo, cuando hay millones de parejas. O sea, los datos del bienestar familiar es que la mitad de los papás que están esperando hijos en adopción acceden a ellos. Hay millones de papás, porque además hay muchos problemas de fertilidad hoy en día, por temas ambientales, por lo que sea. Entonces, en vez de dar la oportunidad a tantos niños, Steve Jobs, el de Apple, es un niño dado en adopción, lo que se hubiera privado el mundo si no hubiera tenido ese genio. Entonces, cada ser humano tiene una misión en el mundo y no podemos truncar ninguna. Por eso el aborto, o sea, el derecho a la vida de ese ser es independiente de la madre, y en todo caso la madre no es la única que tiene derecho. La decisión de tener hijos la tomamos con mi esposo. Y a ellos se les pide responsabilidad y a nosotras también. Pero ¿qué pasa cuando la mujer no desea tener ese hijo y el hombre sí? Usualmente se tiene en cuenta más la voz del hombre porque es un papá preocupado, y entonces ahí los derechos de las mujeres son derechos de segunda categoría. No, y Juliana, además el tema es de responsabilidad, qué pena. Es que cuando uno ya el embarazo está, el punto es, entonces la solución es matar el bebé. No, primero es la responsabilidad de los padres. La responsabilidad también ante la decisión, si es decisión, digamos, de uno libre de tener un hijo o no, de alguna manera no, es una decisión libre, pero ante un embarazo ya es una persona, y el aborto es matar un bebé. Pero es que aquí, Michelle. perdón, y estoy, digamos, en desacuerdo con algo que ustedes dos dijeron, y es la decisión de abortar debería ser del papá y de la mamá. Sí, posiblemente sí, pero primero, la persona que lleva en su vientre el bebé es la mamá, ¿sí? O sea, es su cuerpo, ella es la que debería tomar la decisión. Y muchas veces no pasa, o sea, no es como la estructura que uno cree, que siempre el hombre está al lado de la mujer apoyándola en sí, vamos a tener este hijo, o no queremos tener este hijo. ¿Y el no nacido no tiene derechos? ¿El niño que viene en el vientre no tiene derechos? Claro que sí los tiene, sin embargo, a lo que voy es que no es una decisión que por lo general siempre se toma como una estructura de lo vamos a tomar en pareja, sino que siempre, por lo general, las personas o las mujeres que toman esas decisiones son mujeres que están solas, o sea, que no cuentan con el apoyo ni de su familia, ni de un esposo, son mujeres que quedan embarazadas, que no tienen recursos. O sea, es por eso que la mayoría de mujeres solas son las que toman esa decisión. María Fernanda. A ver, en todo caso, me parece súper valioso lo que tú dijiste. El bebé tiene derechos de vivir y se nos está olvidando eso en esta conversación. Nos estamos cogiendo los derechos de la mamá y del papá, que tienen unos, pero prima el derecho a la vida sobre todo, y tenemos que apoyar a esa mamá que se siente sola o que nació en circunstancias difíciles,
para permitir ese embarazo y que si no lo quiere tener, lo den en adopción. Es que hay alternativas. No tenemos, porque además esa mamá que aborta y ese papá que sufre un aborto también, porque lo sufren ambos, van a quedar heridos el resto de la vida porque lo conozco. Me quedan, discúlpeme que le interrumpa, me quedan 30 segunditos, Juliana y representante, para que hagan una reflexión ya final para ir. No, yo quisiera, seguro que no lo vamos a resolver acá, y me parece muy interesante, pero complejizar también este tema de cuándo comienza la vida, ¿no? Porque ahí también sería interesante comenzar a mirar estudios científicos que también, digamos, la despenalización del aborto contó con muchos aportes de médicas, de médicos también, en donde decían, estamos hablando de un feto también que no ha respirado, entonces, ¿cuándo comienza la vida? ¿No? La Corte 24 semanas. ¿Cuál fue el argumento científico? ¿Quién dice que no hay un bebé a los 6 meses? Si han nacido ya bebés. O sea, que entonces, sería la pregunta de cuándo comienza la vida o no, ¿no? y ya Cuando hay está conciencia o no, ya representante. está resuelta desde el momento Creo que de no la está tan fertilización. resuelta. Mire, desde el punto de vista científico, pero desde el filosófico, ¿cuándo comienza la vida? Desde que comienza la vida. ¿Y cuándo comienza la fertilización? Porque ahí ya empezó el desarrollo del bebé. Estamos en Zona Franca, llegamos lastimosamente al final, pero seguramente vamos a tener más oportunidad de hablar de estos temas que dividen, que son de mucha polémica. Esta noche con nosotros, María Fernanda Alarcón Salvat. Gracias por acompañarnos esta noche, María Fernanda, por estar en Zona Franca. Un gusto. También con nosotros, Julián Ospitia, un placer tenerla aquí. El representante también. Gracias, señora. Luis Miguel López, representante, gracias por acompañarnos. Y Michelle Hernández, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. A ustedes siempre, gracias por estar aquí. Llegamos al final de Zona Franca. Que tengan una feliz noche, que descansen.